Buenas tardes, mi nombre es José Luis Valle, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, quinto semestre. En esta ocasión se me da la oportunidad de hablarles del tema la sexualidad en la adolescencia. Surge la pregunta, ¿qué es la sexualidad? Tenemos que comprender primero qué es la sexualidad para poder tener una respuesta a la pregunta. La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que tiene características del sexo de cada individuo. El sexo de cada individuo se refiere a un género femenino, a un género masculino. También desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de condiciones y de prácticas asociadas a la búsqueda de placeres sexuales, que marca de una manera decisiva al ser humano en todo o en todas las cosas, y cada una de las fases determina su desarrollo. Entonces ahora tenemos una respuesta a la pregunta, que su característica es buscar el placer sexual. Quiere decir que nos da una identidad propia. Vamos a escribirlo. Identidad. A eso se refiere. ¿Qué es la sexualidad? Una identidad. Dentro de la sexualidad tenemos nuestra propia identificación. La sexualidad no solo tiene que ver con el acto reproductor, sino también se refiere o representa la generación y deseos, sentimientos, fantasías y emociones del ser humano. Es decir, el desarrollo de cada individuo que permite reconocer y actuar como un ser sexual. Cuando hablamos del ser sexual, hablamos de esto, una identidad. A eso se refiere el ser sexual, una identidad, porque se identifica qué es, qué género es. También hay otra pregunta, surge la otra pregunta, también tiene su respuesta. Y dice la pregunta, ¿cuándo comienza la sexualidad? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Hay un tiempo estipulado para que esta sexualidad empiece a comenzar. En este periodo surgen sensaciones, impulsos de tipo sexual. Cuando hablamos de un impulso de tipo sexual, estamos hablando de un deseo sexual que quiere experimentar cosas sexuales. A eso se refiere impulsos de tipo sexuales que se encuentran relacionados en los cambios. ¿En qué cambios? En estos cambios biológicos. Ahí surgen los cambios. Ahí es donde empiezan esos deseos biológicos que enfrentan todo y todos los adolescentes, género masculino, género femenino, enfrentan ese tipo de problema. Podemos llamarle problema. ¿Por qué? Porque es donde ellos empiezan a tener ya aquellos impulsos sexuales, esos impulsos o deseos de querer tener una relación o experimentar, llegar a tener esas experiencias. La pregunta es, ¿cuándo comienza la sexualidad? Vamos a definir. Está entre 10, 11 a 13 años de edad. Son los años que comienzan. De esta edad empiezan a tener esos impulsos, esos deseos dentro de cada joven.
Entonces aquí están los cambios fisiológicos. Los cambios fisiológicos son que empieza a tener los cambios el hombre, le empieza a crecer vello, le empieza a crecer el vello púbico al hombre, a la mujer también empieza a crecer vello púbico y a la mujer le empieza a crecer los pechos, ya las glándulas mamarias empiezan a desarrollarse y empiezan a fluir pechos. Ya su cintura se empieza a tener un cambio, sus caderas también, y así todo su cuerpo empieza a sufrir cambios fisiológicos, tanto el varón como la mujer. En el varón es poco notable, en cambio en la mujer es más notable porque ella empieza a sufrir cambios de pechos, o como le llaman senos, mejor dicho. En el varón empieza a tener el vello púbico en sus partes genitales. Ahí. También tenemos la psicosocial o psicosociales. Hablando de las psicosociales, vamos a tener como docentes algo muy diferente. Tenemos que comprenderlos porque ellos ya pasaron esta edad, ellos ya entraron a la etapa de adolescencia, entraron a esa etapa, entonces empieza a surgir otros cambios. Están los biológicos, los fisiológicos y los psicosociales, lo social. Ahí es donde nosotros los docentes entramos. El adolescente empieza a tener un problema. ¿Cuál es el problema? El fracaso escolar. A veces el adolescente empieza a tener ese cambio y empieza a ponerse de mal humor, se enoja o empieza a tener aquello que porque no llega a tener lo que él desea, su problema grande es emocional. Entonces ese es fracaso escolar. No es algo que vengamos y digamos y pongamos una etiqueta, ¿verdad? No, no se trata de eso. O que se acuñe al alumno. Bueno, el alumno tal es tal, ¿verdad? Lo vamos a etiquetar. No, es una graduación de dificultades. Es algo que tiene que surgir a todos los seres humanos. Estas etapas o estos cambios, estas sexualidades en la adolescencia, todo esto en diversos aspectos variables en cada adolescente, porque cada adolescente es diferente, cada adolescente tiene sus cambios muy diferentes, sus cambios físicos, sus cambios biológicos y sus cambios también psicosociales van a ser muy diferentes. Posiblemente algún joven va a ser muy apartado de los demás, o algún joven va a ser un poco más inquieto, un poco más molestón, le gusta molestar. Esos son los cambios. Pero si el joven es muy apartado de la sociedad, es un problema o de fracaso. Entonces nosotros, los docentes, tenemos que ver todo esto. Tenemos que analizarlos y darles un valor a cada uno, con el objetivo de que ellos puedan tener o adaptarse a ese cambio que ellos están teniendo dentro de su misma pubertad y dentro de la misma sociedad. A eso nos referimos. Entonces, si hablamos de fracasos escolares cuando la edad cronológica es muy avanzada o es de mayor edad escolar. En este caso, prevalecen los adolescentes varones. Aquí tenemos nosotros un cartel donde tenemos, ya hablamos de tres factores, también tenemos una palabra que dice sexus. ¿Qué significa sexus? ¿De dónde viene? La palabra sexus viene del latín. ¿Qué significa sexo? Entonces, sexus se enfrenta a la sexualidad que puede darse ningún compañero de afecto, el amor. Ahí es donde les hablaba que decía que los cambios. Cada adolescente va a tener un cambio, porque dentro de la adolescencia buscan esta palabrita, amor.
está esta otra palabra que es eros, tipo de atracción sexual que nace entre un hombre y una mujer. ¿Por qué esa atracción? Esa atracción entre hombre y mujer se refiere al amor. Ahí viene uno de los factores, el amor, el noviazgo. Pero dentro de esos factores surgen ciertas actividades sexuales, pueden tener problemas, consecuencias como enfermedades, el VIH, la sífilis, gonorrea y otros factores. Está también la homosexualidad, es un factor donde el ser humano no identifica su género, si es varón o es hembra. Si en el caso del varón, él tiene atracciones sexuales por otro hombre. Los heterosexuales, ahí es otro conflicto. Su identidad, ¿dónde está? Porque los heterosexuales son definiciones de un solo género. Entonces, como ya tenemos la respuesta de esta pregunta, ya también tenemos respuesta de esta otra pregunta, entonces ya sacamos esto, la sociocultura, donde ya el joven ya viene, ya no quiere entrar hacia estas culturas. Tenemos géneros de cada cultura, entonces cada cultura viene teniendo su propia genealogía, sus propios cambios físicos, y cada pensar de cada adolescente es muy diferente a cada otro. Entonces tenemos en esto una explicación, tenemos aquí el tema, tenemos un aspecto de la adolescencia, de la sexualidad dentro de la adolescencia. Gracias por su atención, los veo en la próxima clase. Muchas gracias.